La decisión del organismo electoral de cancelar a Cambio Democrático es un acto que debilita la democracia o solo significa el cumplimiento de la ley y la fuerza de la institucionalidad. La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Es un gusto que nos acompañe esta noche en 8 en punto. ¿Quiénes son nuestros invitados? Se los presento de inmediato. Roberto Cañas, analista político, está con nosotros en nuestros estudios. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Es un gusto. Bienvenido. Igualmente, William. Qué bueno estar en 8 en punto. Perfecto. También agradecemos al doctor Rubén Zamora, analista político, ex embajador de nuestro país en Washington y en otros países, en otras ciudades. Doctor, bienvenido. El gusto es mío y muy buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando esta noche. Bueno, perfecto. Vamos a iniciar entonces, sin duda alguna. El tema central tiene que ver ahora, es un día bastante movido, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral toma la decisión que algunos decían que no iba a ocurrir, pero finalmente ocurrió, y es de cancelar a Cambio Democrático. En esto obviamente están incluidos otros partidos como es el FPS, el PSD y PSP. Pero el caso emblemático, desde luego, es Cambio Democrático, en tanto contaba con cuenta con un diputado, también una alcaldía. Y bueno, se suponía que entonces se iba a respetar un poco la decisión del soberano, a pesar de lo que ocurrió en 2015. Y ahora entonces el planteamiento en torno a la resolución. Vamos a ver si se los mostramos en el gráfico al full pantalla, qué es lo que tenemos de esa resolución del Tribunal Supremo Electoral. Son varios puntos, pero por ejemplo se está destacando, entre otras cosas, ahí lo que dijo el magistrado Miguel Ángel Cardosa, que sobre todo fue el que dejó constancia de que no concurre con su voto en la decisión pronunciada por la mayoría del Tribunal Supremo Electoral, por lo que expuso los motivos de su decisión en un voto disidente por separado. Y ahí obviamente se está notificando, téngase por parte en el presente procedimiento ciudadano Nayib Armando Bukele Ortiz, dice: ordénese la cancelación de la inscripción del Instituto Político Cambio Democrático en virtud de razones que se expusieron anteriormente. Obviamente esto tiene que ver en el marco de esta resolución sobre el famoso artículo 47, ¿no? El artículo 74 de la Ley de Partidos Políticos, que estaba alrededor de eso la polémica y la controversia de si efectivamente podía continuar existiendo Cambio Democrático, en tanto que cuenta con un diputado en la Asamblea Legislativa, y se plantea todo el tema de incluso de retroactividad de aplicación de la ley. Doctor Rubén Zamora, me gustaría conocer en principio sus primeras impresiones, porque también vamos a conocer más adelante valoraciones de candidatos presidenciales, sobre todo de Hugo Martínez, que ya se ha expresado en redes sociales. ¿Cómo le asentó a usted entonces esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, siendo que ya antes usted había expresado opinión que usted creía, en términos jurídicos, que debía continuar Cambio Democrático? Mire, si realmente estoy un tanto anonadado de semejante resolución, porque de lo único que me recuerda es de aquellos famosos tiempos cuando Chente Vilanova era el presidente y el dueño del Consejo Superior de Elecciones, y que hacían las resoluciones como les dictaban los poderes existentes en ese momento. Esta resolución, en primer lugar, mire, no tiene jurídicamente ningún sentido, porque están cancelando un partido en base a que, según ellos sostienen, en un momento no cumplía, en base a una resolución del Tribunal Electoral de hace 3 años, ¿verdad?, pero que la Sala de lo Constitucional ha declarado inexistente. ¿Cómo se puede juzgar algo que el Tribunal Superior, que en esta materia es la Sala de lo Constitucional, ha declarado inexistente en su resolución al respecto de esto? O sea que, en primer lugar, estos señores están no es arando en el mar, sino pensando a saber en qué, porque se han puesto a hablar de cosas que han sido ya jurídicamente declaradas inexistentes. Segundo punto,
es lo que ahora es el artículo de la ley de los partidos políticos, que es la única ley que sí establece las causales para poder cancelar un partido político, y establece que son 7 causales. Pero lo importante es que después de todas esas 7 causales, de la A a la G, viene un párrafo y dice, y voy a citar porque esto es importante, en todo caso, o sea, hay 7 casos, y dice, en todo caso, ningún partido político podrá ser cancelado si cuenta con representación legislativa de al menos un diputado en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, no puede ser por la falta de los 500,000 votos la primera vez, la vez anterior, no puede, porque entonces solo existía eso, pero se dice en ningún caso si tiene diputado ahora. Ahora, la resolución de la Sala de lo Constitucional tampoco entonces estaba ordenando al Tribunal Supremo Electoral la cancelación del cambio democrático. No, de ninguna manera les dice, cosas tienen que hacerlo ustedes, pero aquí está la ley. Ellos lo que dicen, mire, la ley puede poner limitaciones a los partidos políticos. Eso es todo lo que dicen y en eso tienen toda la razón. Donde ellos van más para allá, es decir, pero es que esa resolución, que en vez de tomarla con 4 votos, la tomaron con 3, y eso es totalmente discutible, porque ellos sacan argumentos para que tenga que ser 4 muy fuertes, pero hay otro argumento muy fuerte, que cuando la ley no establece qué tipo de elección, de votación se necesita para aprobar, se tomará siempre la simple mayoría, que es 3 votos. Pero en fin, esa era otra cosa. Pero allí el tribunal, la Sala de lo Constitucional va más adelante. Y la razón para no dejarlo es que es inexistente. Y finalmente hay un problema muy grave aquí en todo esto. Cambio Democrático ni siquiera fue citado para eso. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral ha violado el artículo 11 de la Constitución, que lo voy a citar. Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad o posesión, ni de cualquier otro de sus derechos, sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a la ley. El derecho de audiencia, que la Sala de lo Constitucional en repetidas resoluciones ha reconocido que debe de hacerse para es que es obligación de todo el Estado. O sea, que estamos enfrente a una resolución, en primer lugar, que es absurda. En segundo lugar, que va contra la ley de partidos políticos. Y tercero, que ha violado la Constitución en el artículo 11. De acuerdo, nos quedamos en el punto porque, bueno, hay varios aspectos que se señalan, Roberto. Por ejemplo, se está hablando, el Tribunal Supremo Electoral señala la barrera electoral de exigir 50,000 votos válidos a un partido político para subsistir, que no afecte el pluralismo político. Tampoco se aceptó que esa barrera electoral sea un fraude a los electores que votaron. Además, se agrega que el tribunal tampoco aceptó como excepción de que Cambio Democrático haya logrado un alcalde en San Antonio de los Ranchos y 22 regidores, por ejemplo. Bueno, hay más de lo que se puede ir escarbando ahí de esa resolución. ¿Cómo la está analizando en principio? Bueno, en primer lugar hay un hecho político que es contundente. Cambio Democrático está cancelado. Se puede empezar a discutir todos los aspectos y laberintos jurídicos que hay detrás de la cancelación, pero es indiscutible que no hay vuelta atrás en la decisión del tribunal. Entonces la pregunta es, ¿qué sigue? Porque nada va a cambiar el que podamos estar aquí discutiendo de que lo que debería haber sido y no fue. Además impresiona porque al final, ¿cómo es que le notifican a Nayib Bukele? Si él no es el secretario general de Cambio Democrático, entonces lo que uno esperaría leer ahí es que el notificado fuese Juan José Martel, que es el secretario general del partido que va a hacer o que está cancelándose con el documento. Sí. Pero hay más. Esto cambia bruscamente la coyuntura político-electoral. En primer lugar, porque hay cosas que sí es importante y quedan en el aire. Hablaba Bukele de una alianza estratégica. ¿De qué vamos a estar hablando de alianza estratégica si ahora se plantea de que Bukele va a integrarse a Ghana, por un lado? Y por el otro, ¿qué situación más
complicada, por llamarla de alguna manera, la de Cambio Democrático, que se lanza a esta aventura, cree que va a ser una alianza de largo plazo y de repente ni tienen partido porque está cancelado, ni tienen candidato a la presidencia. Entonces, una situación muy difícil para Cambio Democrático en este momento. Vamos a ver, además... Ahora, en las actuales circunstancias, perdone Roberto, no hay sala de lo constitucional. Si hubiera una, y ya el doctor Zamora nos explicará esa parte, porque si hubiera una violación constitucional, ¿a dónde recurrir en estas circunstancias? Ese es el punto, a eso iba justamente. No hay forma de ampararse, no hay forma de pedir que el acto reclamado se suspenda, no hay forma de pedir medidas cautelares, o sea, no se puede nada porque no hay una instancia nacional que es la Sala de lo Constitucional para que pueda conocer de esto. Entonces eso complica todavía más la cuestión. Y como no está agotada la instancia nacional, no se puede ir a una internacional porque no funciona en el sentido, porque el principio es que al agotarse la instancia nacional, entonces procede a ir al ámbito exterior. Entonces, verdaderamente yo no quisiera estar en los zapatos de Juan José Martel en este momento porque es una situación tremendamente difícil. Y es que el contexto de esto hay que ubicarlo para poder entender. Están en juego dos órganos del gobierno. El órgano judicial, que ahí está en un limbo, se supone que mañana viernes habrá plenaria. Mi valoración es que esto pasa después de las vacaciones de agosto. No interesa que se elijan magistrados necesariamente mañana viernes en la plenaria. Y por otro lado, lo que está en juego es la elección presidencial, el otro órgano de gobierno, el Ejecutivo. Hoy Arena firmó una coalición, digamos, no coalición porque no es legal ante el tribunal, pero una alianza en la que ya está ratificando quiénes lo van a acompañar. Sí, porque lo cierto es que finalmente el calendario electoral está corriendo, ¿no? Y ese no se detiene, entonces hay hechos que se van consumando y simplemente van siendo superados por el mismo calendario. Y hay que ver lecciones aprendidas, qué buenas prácticas se han dado en esto, qué malas prácticas. Tengo que hacer la primera pausa. Cuando regresemos, sí quiero escuchar la opinión del doctor Zamora sobre el punto del tema de inconstitucionalidad y si es posible entonces, doctor, ¿qué hacer? Pues porque no hay sala de lo constitucional en este momento. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos, están en nuestros estudios en 8 en punto, Roberto Cañas y también Rubén Zamora. Rubén, le dejaba plantear la interrogante, sobre todo en esta parte que tiene que ver a dónde pueden recurrir, sobre todo porque usted señalaba que ha habido incluso una inconstitucionalidad en esa resolución de cancelación, ¿no? Sí. Entonces, ¿a dónde recurrir si no hay sala de lo constitucional? Porque acá en la parte jurídica, obviamente, la cancelación la establece el Tribunal Supremo Electoral a partir, dicen ellos, del cumplimiento de la resolución que pronunció la sala de lo constitucional, y hablan ahí que también la cancelación de todos los partidos se ordenó por los resultados electorales de la elección 2018 y en aplicación de inciso C e inciso 2 del artículo 47 de la ley de partidos. Continúa con la argumentación jurídica, pero bueno, entonces, no hay sala de lo constitucional. Bueno, efectivamente, hay un problema real y es ese, ¿verdad? En primer lugar, la sala no le ordena al tribunal que resuelva. Simplemente le dice, eso le toca a usted. Incluso sin resolución de la sala de lo constitucional, es obligación del tribunal aplicar la ley. Y si ellos consideran que un partido no ha cumplido con la ley y debe de ser cancelado, no necesita que se lo diga a nadie, es de jure, de obligación del tribunal el hacerlo. O sea que no se van a esconder a la casa de otro para una barbaridad que van a decir después que la sala nunca lo ha dicho. Esa es una primera cosa. Segundo, ¿se puede hacer algo? Aquí por el momento nada. ¿Por qué? Porque no hay sala de lo constitucional, no hay presidencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Por lo tanto, queda la vía internacional. Para empezar podría quedar porque el tratado dice que puede irse a la sala internacional, pues a la Corte Internacional de Justicia o a la Corte Interamericana de Justicia, puede ir siempre y cuando se hayan agotado
claro, los canales nacionales, o sea evidente que no es posible obtener justicia dentro del país, que en los casos de las dictaduras, sí, por ejemplo. sí, sí. Pero este caso es clarísimo. La cosa más clara que el cambio democrático no puede obtener justicia es porque no hay tribunal, porque el amparo solo se puede presentar a la sala de lo constitucional, y como no hay sala de lo constitucional, no se puede presentar. Entonces, en ese sentido, jurídicamente podría irse directamente a la Corte Internacional, no a la Corte Internacional, sino a la Corte de Interamericana. Bueno, pero mientras tanto el calendario electoral sigue corriendo y entonces eso no se detiene. O sea, mire, esto seamos claros, esto sería lo jurídico, pues. Sí. Lo político exacto. Aquí ha habido una campaña en los últimos 4 meses, y especialmente en los últimos 2 meses, clarísimamente de parte de la derecha, no solo Arena, hablo de la derecha en este país, con un objetivo clarísimo: que Nayib no se presente a las elecciones. ¿Por qué? Porque la derecha lo que quiere es tener solo al FMLN, que está pasando por una situación difícil, ganarle en primera vuelta, y ahí se terminó la historia. Pero si entra Nayib, sea lo que sea, va a jalar voto. Y por lo tanto va a obligar a una segunda vuelta, y se le aparece que segundo y tercero podrían hacer una coalición y romperle la fiesta a la derecha Arena. Esa es la razón por la cual están haciendo todo esto. Y es triste porque lo están haciendo en contra de un derecho que está por encima de cualquier consideración política, que es el derecho de todo ciudadano a optar por cargos públicos. Esa es la Constitución. Que no me guste, esa es otra cosa. Tal persona o tal otra, esa es otra cosa. Pero el derecho, eso hay que respetárselo, aún que nos vaya en ello la vida. Bien, ahora, como aquí es imposible, ¿no?, ya entrar a la parte que tiene que ver con el análisis político, Roberto, porque, bueno, finalmente los magistrados toman una decisión, cancelar a Cambio Democrático, y ahí concurren, a excepción del magistrado Cardosa, el resto de magistrados, ¿no? Están de acuerdo, y ahí vemos la firma de Olivo, también la firma de los demás magistrados. Y llama la atención, ¿no?, porque hace más o menos una hora en su cuenta de Twitter el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, subió un mensaje. Dice él que no es aceptable, por ejemplo, que la institucionalidad del Estado se preste para obstaculizar el desarrollo de la democracia salvadoreña. Lo tenemos ahora ahí en pantalla. Dice que la cancelación de Cambio Democrático y otros partidos en un momento preelectoral, producto de una resolución de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral, no contribuye a la pluralidad. Sigue y agrega que dejar fuera de la contienda a partidos políticos en un momento preelectoral es igual que repudiable que manipular tiempos para inscribirse en otro. Prácticas antidemocráticas contra las que voy a luchar como presidente. La política se hace con transparencia. Pero Olivo votó a favor de la cancelación. Sí, ahí, en política nada es lo que parece, y lo que hay que ver es lo que está atrás de todas las conductas, de los comportamientos de los partidos, de los operadores políticos. Qué casualidad que no hay sala de lo constitucional electa y no se eligió en los tiempos. Qué coincidencia que cercano a la vacación de agosto hay esta resolución en un momento en el que las condiciones para que eso pueda tener una vía jurídica que tenga posibilidades son remotas para Cambio Democrático. Entonces, lo que hay que clarificar es lo que está atrás. ¿Qué es lo que está atrás? Son cálculos alrededor de quién va a tener el control del órgano ejecutivo. Y ahí como que la cuestión es de la siguiente manera. Para la derecha, consideran de que si hay un escenario de segunda vuelta con 3 partidos, el partido que quede tercero va a unirse con el que quedó en segundo, en el entendimiento que Arena llegara en primer lugar, pero no le alcanzan los 1.300 o 1.500 votos que necesitaría para ganar en primera vuelta. 1.400.000, 1.500.000 incluso, ¿no? Entonces, como no los va a conseguir, ha hecho coaliciones, porque esa es la explicación de por qué hay coaliciones con el PCN y con el PDC y con
el partido de Nicky Salume. Eso es producto de esa preocupación de buscar ganar en primera vuelta, y van a ganar en primera vuelta también en la lógica esa si solo el FMLN compite. Si compite Bukele, gana votos Bukele, gana votos el FMLN, y en segunda vuelta ellos entienden que pueden perder la elección. Eso es lo que está atrás. Ahora bien, si no nos perdemos. Sí, entré planteando una interrogante y decía, ¿la decisión del organismo electoral de cancelar a cambio democrático es un acto que debilita la democracia o solo significa el cumplimiento de la ley y la fuerza de la institucionalidad? La lección aprendida es que debilita, porque la credibilidad, que es algo valioso pero escaso, los partidos políticos la siguen perdiendo, y esto abona a que el electorado se incline por no ir a votar. Ese es el debilitamiento que existe de la institucionalidad del país y de la misma credibilidad de los políticos y de los partidos. Ese es el carácter de debilidad que tienen estas medidas. Hacen que las personas prescindan de la actividad política. Perfecto. Doctor Zamora, siempre sobre esta pregunta, quiero escuchar su opinión. Mire, yo sí creo que son las dos cosas, ¿verdad? Primero, esto debilita la credibilidad en los procesos democráticos electorales. Eso es evidente. Este ha sido ya una cosa que parece una farándula, honestamente, ¿verdad? Que tratando de acorralar a un posible candidato que se va a un partido y a última hora cancelan ese partido, ¿verdad?, para que se pueda ir a otro. En definitiva, tratan, si no de impedirlo, por lo menos debilitarlo frente a la opinión pública, lo cual no es correcto y no es esa la manera de jugar las cosas. Y segundo, yo sí creo que esto tiene una lección de fondo, y es la constitución del Tribunal Supremo Electoral. Según nuestra constitución, 3 miembros son designados prácticamente por los partidos políticos, que sacaron los 3 primeros puestos en la elección presidencial pasada, y 2 vienen de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que tenemos claramente? Uno de los que viene de la Corte Suprema de Justicia, que es el que sabe de derecho, por cierto, y derecho electoral, porque tiene una experiencia, es el único que no quiso firmar y dijo que no está de acuerdo. La otra magistrada que viene de la Corte Suprema de Justicia sabemos que es de una posición de derecha. De la señora que viene del PCN, pues todos sabemos ya dónde está ese partido. Del que viene de Arena, pues todo el mundo sabe de dónde recibe las órdenes. Es imposible dejar de ver las cuotas partidarias en el Tribunal Supremo Electoral. Es imposible dejar de ver las cuotas partidarias. Hay que reformar la Constitución y hay que hacerlo. Estas son las lecciones que tenemos que aprender para no volver a repetir esta triste situación en que antes los tribunales electorales los mandaba el gobierno y los manejaba el gobierno directamente. Después se dieron cierta legitimidad porque ya están los 3 partidos, todos los partidos ahí metidos y se controlan unos a otros. No funciona. Tenemos que pasar al siguiente paso, que es el paso fundamental en materia electoral, la separación de lo jurisdiccional en un tribunal electoral de la administración de las elecciones. Y eso requiere una reforma de la Constitución, y es una de las cosas que, si reformamos la Constitución, tenemos que tenerla en la mira central para darle a este país un poquito de credibilidad en sus instituciones, especialmente las electorales, que son claves para la democracia representativa. Bien, tengo que hacer otra pausa. Cuando regresemos, imposible dejar de hablar del daño colateral, digamos, los daños colaterales que esto está generando, porque ahora vamos a analizar lo que está ocurriendo dentro del partido Gana también, porque Will Salgado se inscribió el día de ayer, ¿no? Y parecía que un poco la confianza era de que la tenía un poco fácil Will Salgado, ¿no?, de participar, y iba a ir a primarias, pero ya estaba prácticamente seguro que podía competir entonces como candidato presidencial de Gana. Pues no es así por lo visto. Nayib Bukele se habría inscrito anoche a última hora en el partido Gana, y ahí hay toda una discusión que la vamos a analizar en unos segundos. Vamos a una pausa, regresamos. Son 148 años cumpliendo con la transparencia y con la innovación de siempre. Felicidades a la Lotería de Beneficencia por sus 148 años de aniversario. Continuamos en 8 en punto. A ver, rápidamente, porque lo que se estaría confirmando en este momento es que Nayib Bukele se habría inscrito entonces con compañero de fórmula junto a Félix Ulloa, el abogado Félix Ulloa, y entonces en Gana lo que habría en este momento son prácticamente 2 fórmulas, una de Will Salgado con Juan Carlos Mendoza, diputado del partido Gana en este momento, y la otra sería entonces Nayib Bukele y Félix Ulloa.
Doctor, ¿qué le parece? Mire, yo creo que el problema es triste, ¿verdad? Porque lo que sería un proceso electoral, pues que debe tener la máxima seriedad, se está convirtiendo en una farsa, pues. O sea, ¿cómo va a creer que tengan sentido las primarias, que se supone que es para que los miembros del partido conozcan cuáles son las propuestas de sus precandidatos y de esa manera puedan decidir cuál creen ellos que es el mejor? Así como el pueblo después tendrá que exigir que conocer y analizar cuál es el mejor de todos los candidatos a la presidencia, que lo va a hacer, que ahora se hace para una cosa que va a ser pasado mañana, o pasado mañana. El domingo. O sea que no hay, el domingo, que no hay ningún tiempo para explicarle nada a nadie, y que se sacan candidaturas como que fueran el sombrero de un prestidigitador. Están pervirtiendo el proceso electoral. Y lo que logramos en los acuerdos de paz, que fue bastante y que costó tanta sangre en este país, aquí la están derramando inútilmente. Eso es lo que a mí me indigna de ver toda esta farsa que se está haciendo ahora. Y sobre todo ver instituciones como el Tribunal Supremo Electoral que se presten a este tipo de farsas. De acuerdo, Roberto, la interpretación sobre este hecho en particular. El domingo hay elecciones internas en Ghana. ¿Qué va a pasar ahí? Número uno, lo bueno de lo malo es que sí se va a poder elegir, sí no es la circunstancia ni de Arena PCN ni del FMLN en que habían candidaturas únicas para la vicepresidencia. Aquí hay 2 candidaturas para la presidencia en Ghana. Es Will Salgado y su acompañante y el caso de Bukele. Ajá, hoy sí se puede elegir, por lo menos en la apariencia, pues lo aparencial es eso. Lo real es quién va a determinar quién va a ser el ganador. Y eso es el aparato, es la maquinaria, es la cúpula de Ghana la que va a definir quién será el ungido. Sí. Claro que lidiar con Will Salgado no es fácil porque tiene su carácter y no va a ser así nomás que va a ceder su posición de querer aspirar a ser candidato de Ghana. Al principio, cuando se había dilucidado que iba a correr por Cambio Democrático Nayib, y que a pesar de que Gallegos había dicho que se reunían, se mandaban WhatsApp, se hablaban por teléfono, sucede que se define que es con Cambio Democrático. Eso cambia bruscamente con lo que sucedió en el tribunal y ahora va corriendo Bukele a Ghana, pero ya Ghana tiene un candidato. Yo pensaba que lo de Will Salgado era una forma de jugar una carta, porque nadie en su sano juicio puede despreciar los votos que se puedan conseguir en Oriente. Las elecciones se ganan con votos y los votos que pueda captar este caso Will Salgado son importantes, nadie los puede despreciar. Ahora, lo que viene es, de aquí al domingo hay que convencer a Will Salgado de parte del aparato de Ghana de que se haga a un costado. Vale, hagamos una pausa en eso porque quiero mostrarles a ustedes unos tweets que tenemos ahí que temprano en la mañana se cruzaron y que todo el mundo los conoció. Por ejemplo, Guillermo Gallegos, decía él que estaba informando que hasta las 12 de medianoche del día de ayer, fecha límite para inscribir a elecciones internas en Ghana, únicamente estaba inscrito Will Salgado como precandidato a presidente y Juan Carlos Mendoza como vicepresidente. Hace algunos segundos Guillermo Gallego ha agregado otro tuit, dice: simplemente existen testigos que hablarán. Pero en lo que tenemos ahí en la secuencia lógica y cronológica, más bien, Will Salgado decía, se rumora muy fuertemente que Nayib se inscribió hoy en la sede de Cambio Democrático con fecha de anoche. Para participar en las primarias de Ghana quiero decirles, dice que yo me mareo de copiloto y daré la batalla en las internas. Después agregaba Guillermo Gallegos que lo que haya pasado fuera de nuestra sede de Ghana es responsabilidad de quienes lo hicieron. Doctor Zamora, aquí lo que se ha planteado alrededor de este tema es que supuestamente habría un efecto de una situación sobre transfugismo, porque se supone que Nayib Bukele se habría inscrito ayer en las últimas minutos o horas del día de ayer al cierre, cuando cierra ya los términos electorales, ¿no?, para inscribirse y competir internamente, y que como no había sido notificado de manera oficial por el Tribunal Supremo Electoral, sino hasta hoy, entonces entraba en esa parte del transfugismo. Quisiera conocer un poco su opinión porque también tenemos, lo que tenemos acá planteado, por ejemplo, es un tuit del Faro donde dice: Nayib Bukele presentó su renuncia a Cambio Democrático con el propósito de que todo el proceso se documentó con todo y notario. Habla de tener fotos sobre este cambio, pero no explica dónde las colocaron. Pues bueno. Pues mire, de nuevo seguimos con la farsa, ¿verdad? Ya todo esto está fuera de lo que
racionalmente uno podría esperar de un proceso electoral y llega a otro nivel. Pero por su pregunta, sí, la cuestión del transfugismo, si bien personalmente yo tengo mi opinión respecto a la resolución de la sala, ¿verdad?, de que no es correcta, pero en fin, pero la resolución de la sala se refiere a transfugismo de funcionarios públicos que, estando electos por el pueblo a un puesto, se cambian y se pasan a otro partido. Eso es, en este caso no es ese, porque el señor Nayib, pues nadie lo ha electo a nada, sino que él anda saltando de partido en partido. Pero entonces en esos, pues no tiene nada que ver el transfugismo, tal como la sala lo plantea. Lo que sí tiene que ver es con la falta de seriedad. Y tomar las cosas con muy poca seriedad. Y segundo, la creación interna en los partidos de grandes pleitos. El hecho de ese invento que hizo el PCN, de que su candidato, que puso la candidatura a la vicepresidencia, cuando todo el mundo sabemos que fue el candidato a la presidencia de Arena, el que le escogió, la dio y se la mandó al PCN para que se inscribiera allí, y entonces apareciera que era el PCN el que le escribía. Entonces, de nuevo, eso fue un acto formal. Eso fue puramente formal, son farsas electorales. Esa señora nunca ha pertenecido al PCN, nunca. Ni creo que tenga simpatía por él, pero eso ya es problema de ella. O sea que eso es no, pero eso ya generó un montón de problemas dentro de Arena, porque hay otra gente que se considera con el derecho de que han sudado la camiseta por el partido por años y que por qué le van a dar la vicepresidencia a una persona esta. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque aquí esas alianzas como la de Arena con el PCN y el PDC son el típica alianza de la asamblea. Dame el voto y te pago, dame el voto y te doy prebenda. Así están. Eso es lo que se trataba, que se evitara en la alianza de Nayib Bukele con el CD, en términos que decían que era estratégica. Ah, vaya, si es estratégica, ¿dónde está el programa? ¿Dónde está la responsabilidad asumida por 5 años de gobierno? Porque para eso van a competir. Sí. Pero es de otra cosa. De acuerdo. Roberto, mientras tanto, entonces, en Ghana sí está en una situación de tensión, ¿no? Will Salgado decía hace algunos minutos atrás que mañana se reúne comisión política en Ghana y que van a sonar los corpos, así en esos términos. El propio estilo de Will Salgado. Vamos a ver. Es patético porque Will Salgado hace relación a frases que hacía Javier Simán cuando estaba corriendo en la pelea por la candidatura presidencial en Arena. Justamente decía lo mismo, que él como copiloto se mareaba. Pero es que hay gente que sostiene, bueno, y que verás, ¿qué va a ir a hacer Nayib Bukele a Ghana, donde no tiene prosélitos, donde nadie lo conoce, donde no es posible pensar que van a votar por él? Es que eso es irrelevante, porque no es si lo conocen o no lo conocen, si ha hecho campaña interna en Ghana o no. El punto es que el aparato, es decir, la maquinaria electoral, la maneja la cúpula, y si la cúpula dijo en Arena que Calleja era el ungido, es Calleja. Y si en Ghana dicen que el ungido es Bukele, será Bukele, más allá de que sea un recién llegado a ese partido, o que Carmen Aída sea la candidata a la vicepresidencia. No tiene ninguna discusión, aunque por primera vez haya llegado al PCN. Entonces aquí estamos en un juego de apariencias, que la enseñanza, la lección aprendida es que esto tiene costo político, porque sería una ilusión. ¿Costo político para Bukele, para todos los partidos, porque en la elección la resultante va a ser un ausentismo mayor, porque la credibilidad se va a perder. Ese es el costo, esa es la lección aprendida. No es posible pensar que conductas de hacer o no hacer cosas, o decir una cosa y después hacer otra, no tenga costo. Tiene costo que se expresa en no ir a votar, en separarse, prescindir de la actividad proselitista o de apoyo a un partido o de intención de voto. Entonces, ¿qué va a pasar el domingo? Va a ganar Bukele. Aunque hace, que siga Bukele, porque aunque no haya militado, no sea importa, un porque eso no es el tradicional. Punto. No es relevante eso. Lo relevante es que en términos de conveniencia, de pragmatismo, de oportunismo, es más rentable para Ghana avalar la propuesta de Bukele, y tendrán que hacer un esfuerzo relativamente importante con Will Salgado para convencerlo de aquí al domingo que llegue calmado. Eso va a ser una labor de gallegos importante. Bueno, nos quedamos en ese punto, hacemos la última pausa comercial, volvemos con más de 8 en punto.
Recuerda que en estas vacaciones, al disfrutar de los lindos lugares que tenemos en El Salvador, debemos hacer un turismo responsable. Y para eso basta con que dejemos limpio el lugar que visitamos, ya sea la montaña, ríos, lagos o volcanes. Porque somos turistas responsables, cuida tus playas dejándolas limpias al retirarte. Pueblos vivos, todo lo que somos, el Ministerio de Turismo y Corsatur. Continuamos en 8 en punto. A ver, nos quedan pocos minutos para hacer el cierre, pero lo que estamos hablando entonces, doctor Zamora, obviamente muy convulsionado el escenario, pero parece que a final de cuentas, quizás ya el domingo tendremos ya más claro las fórmulas presidenciales de todos los partidos políticos. Pero entonces, esta campaña electoral que se aproxima y esta elección parece un poco, todas son distintas desde luego, ¿no? Pero esta parece que es muy particular, ¿o no? No, yo sí creo que es una muy particular por varias razones, pues. Primero, los dos partidos principales van golpeados a la campaña. ¿Se acuerda que Arena perdió votos? El FMLN perdió mucho más. Arena está bastante dividido en este momento y con mucho pleito interno, y el FMLN pues no está en el mejor de las condiciones. Segundo, si sale que toda esta farsa que hay ahorita de que va a salir de candidatura de Nayib Bukele, pues esta elección lo más probable es que se va a ir a segunda vuelta. No gana en primera, no logra ganar en primera. Toda la estrategia de Arena se ha centrado en eso, creo que no se le gana. Y tercero, se ha destapado demasiado temprano este tipo de forma de juegos políticos y de componendas del Estado o de los funcionarios públicos, ya sea con sus partidos o con presiones de sectores sociales, que de alguna manera entonces está bastante más deslegitimado el proceso político. Ahora, eso es triste, sí, y hay que ver cómo lo levantamos. Y veríamos entonces en segunda vuelta un reagrupamiento de fuerzas. Ahora sí entonces gana FMLN, Nayib Bukele, Cambio Democrático está cancelado, pero también quizás haciendo algún aporte en ese sentido. Y por el otro lado los partidos de derecha, si lo podemos llamar así en términos probablemente generales. Sí, o sea, se iría una elección, una segunda vuelta en la que lo que Arena quiere, que es ir solo contra el FMLN, ya no va a poder hacerlo. Tendría que ir contra el FMLN, pero con un FMLN con alianza ya con los que ya no tienen más alternativa que de tener un papel en el próximo gobierno. De acuerdo. Roberto, ¿cuál es su análisis entonces? ¿Coincide o no? Sí, esa es la teoría de los escenarios. Si el domingo resulta Nayib Bukele electo como candidato de Gana, nos vamos a una elección entre tres en la que no va a haber ganador en primera vuelta, y entonces en esa segunda vuelta se va a unir Gana y FMLN bajo la consigna todos contra Arena, y la posibilidad de que esa consigna se concrete en una victoria tiene algún margen de posibilidad, y Arena tendría complicada la historia. Ese es el panorama que se ve venir, muy probable, que Gana tenga como candidato a Bukele y entonces vamos a un escenario de segunda vuelta. Ahora, pero todo este proceso está debilitando más a los candidatos, a los partidos, en todo lo que se están sometiendo. Sí, y la lección aprendida por ejemplo, con Nayib Bukele. Es que todo gira alrededor de los candidatos y no de las ofertas electorales, de los programas. La lección aprendida es que todo tiene costo político y que va a haber un ausentismo todavía mayor, es decir, no vayamos a pensar que va a haber un enorme entusiasmo de participación en la votación y que la resultante de esto es un porcentaje más importante de votos que en elecciones presidenciales anteriores. Así que, además, vamos a ver qué pasa en octubre cuando comience formalmente la campaña, qué campañas del miedo habrán, qué campañas grises y oscuras habrán. Sí. Que eso falta mucho, que todavía agua que pase debajo de los puentes. De acuerdo. Rubén, usted fue candidato presidencial en 1994, ¿no? En las presidenciales siempre sigue privilegiándose más la figura del candidato sobre la propuesta. No, eso es lo que siempre pasa. Pero el papel de la propuesta no solo es para dársela al público, sino para comprometer a los actores políticos. Que esa es la segunda parte que no logramos exprimir en el país. Que usted prometió esto y mire, no ha cumplido nada de eso. Ya, eso, y esa es la tarea de la sociedad civil, creo yo, en una elección. Ver claridad en qué es lo que ofrecen los candidatos para que gane quien gane,
poder planteársele claramente, señor, ahora cumpla con lo que usted ha ofrecido. Y ahí es donde viene ya el papel para los siguientes 5 años, creo yo. Y el papel de entonces hacer que los partidos políticos abandonen ese tipo de alianzas que son las únicas que hacen ahora de dámelo y te doy el voto y me das pisto o me das una prebenda, y se pasen a lo que el país necesita, alianzas estratégicas. ¿Por qué? Porque el electorado una y otra elección le está diciendo a los políticos, no quiero a ninguno controlando el poder, tiene que ser entre varios. El problema es que todos no queremos sacar la lectura de las elecciones básicas. En todas, nadie gana de un solo, ¿verdad? Entonces, apliquémoslo, pero con el sentido de lo que debe de tener, pues. Bueno, se nos agotó el tiempo. Doctor Zamora, qué gusto que haya compartido con nosotros esta noche. Muy amable, muy gentil. Pues, entonces, Willy, muy amable. Ha sido un placer. Bueno, también agradecemos a Roberto Cañas que estuvo con nosotros. Igualmente, qué bueno estar en 8 en punto. Bueno, perfecto. Nosotros ponemos punto final a la entrevista 8 en punto. Les invitamos a que nos acompañe mañana, 8 en punto. Estaremos haciendo el cierre de la semana con los análisis también y tendremos a diputados de Asamblea Legislativa. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.